Muy buenas noches a todos. Me siento altamente honrado que se me haya invitado a presidir esta conferencia en una noche de tanta emotividad. Quiero primero comenzar con la venia de todos ustedes, dando las gracias al presidente de la sociedad, doctor Ramón Espinal, al presidente del comité científico, el doctor Fran Cabrera, también el doctor Pablo Durán, mi gran amigo y hermano, quien fue que me contactó por primera vez para hacer esta actividad. Y me siento muy honrado con tantos profesores que han sido míos, que han sido reconocidos hoy. Destaco mucho la presencia del maestro doctor Montalvo, doctor Danilo Ricur, compañero académico, el doctor Gonel. Y pues bien, esta es una conferencia muy dinámica, donde se mezcla neurociencia, salud, arte, cultura, teología, y ya verán, vamos a hacer un abordaje, vamos a imaginariamente tomar un avión imaginario para volar en el mundo maravilloso de la música, por favor. Esto es un tema muy interesante, que no es como dicen muchos, o sea, la música es un coadyuvante en la salud muy interesante y me darán la razón al final de la conferencia. Pues bien, la música, pensamos siempre que todo está en el corazón, la música solamente está en el cerebro y los sentimientos están en el cerebro. Ahí dice, qué corazón tan malo, qué corazón tan bueno tienes tú. Pero la maldad está todo en el cerebro del individuo. Nosotros tenemos 100 millones de neuronas y a partir de los 20 a 30 años comienzan a morir 10.000 neuronas diarias. Entonces, verdaderamente, como pongo esa figura aquí, que se ve un corazón como que con todos los instrumentos en una forma de orquestación, la música no está tampoco en el corazón, la música está en el cerebro. Podemos ver, como dice ese famoso médico, el doctor Letanderi, español, quien decía que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Algo muy interesante, quiero decir que en la Edad Media y el Renacimiento y el Barroco, se ven la medicina aún retomaba la teoría de los humores, y el Renacimiento con Andrea Bocelli y Salino en música abordaron la relación de la música y la salud del individuo, y con el Barroco. Aquí podemos ver cómo se crea el concepto de musicoterapia en la humanidad. Desde 1950, la Asociación Nacional de Musicoterapia en los Estados Unidos, y para el 71, la Asociación Americana para Musicoterapia se crea también. Para el 98 se unifican ambas asociaciones para formar una institución más sólida y más representativa en cuanto a la musicoterapia, la cual es una coadyuvante en la salud del individuo en muchísimas áreas que veremos más adelante, en la cual la música nos ayuda a recuperar muchas partes de las condiciones psicológicas, humanas, biológicas del individuo. Vamos a avanzar aquí. La definición de la música, decía Napoleón, que es el más agradable de todos los ruidos, pero el concepto más musical, más estructurado científicamente, lo dice Hilarión Eslava, los que han sido músicos aquí, como el doctor Ben Cosme, dice que el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. Otros definen como la melodía, el ritmo y armonía combinados. Decía Platón que la música del alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación, vida a todas las cosas. De acuerdo a Debussy, un destacado músico francés, decía también que un total esfuerzo disperso expresado en un proceso sonoro que incluye la instrumentación, el instrumentista, el creador, su obra y su medio de propagación. O sea, tenemos un medio de difusión. Entrando en teología, aquí vemos que en Génesis, en la Biblia, la Sagrada Biblia, dice que en Génesis 4:20 que Ada era la madre de Jubal y de Jabal. Jabal era el primero que creó tiendas y Jubal fue el primero en tocar arpa y también de tocar flauta. Podemos ver, entrando a lo que desde el punto de vista en teología,
dice también que antes de la caída, Satanás era un músico líder en el cielo, en Ezequiel 28:12. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Su don musical debía ser usado en la alabanza para Dios, pero cuando cayó, su don se pervirtió. Definitivamente, por concepto, estamos de acuerdo, la mayoría de los músicos, que lo que destacan y se dedican al reggaetón y dembow son descendientes directamente de Satanás. Por ejemplo, aquí hablamos de un destacado músico, Nicolás Paganini. Fue un destacado violinista. Nunca he entendido por qué, si los mejores violines son los Stradivarius, él utilizaba violines Guarnieri. Fue mal esposo, fue mal padre, fue un alcohólico. Yo recuerdo cuando era pequeño, ningún padre quería que sus hijas se casaran con un músico porque sale mal el esposo. Este hombre era impresionante. El violín se toca del lado izquierdo, con la mano izquierda se ejecuta en el diapasón del violín, y él se quemó la mano izquierda y 24 horas cambió la cuerda y hizo el concierto con la mano derecha. Los caprichos de Paganini dicen la genialidad de él. Le gustaba hacer el amor encima de las mujeres, prosaico, bebiendo y tocar el violín a la misma vez. Y se decía que cuando se tocaba, aparecía también una sombra en la espalda de él como si fuera un demonio. Él decía que para poder conmover a otra persona, primero yo debo estar conmovido. Aquí, como ustedes pueden ver, un violín, como le mencioné, Stradivarius, cuesta $20 millones. Este violín le llaman el Messiah, está en Inglaterra, nadie le pone la mano porque dicen que Jesús cuando venga su segunda vez es que lo va a tocar. Se tiene por tradición y por respeto a la magnificencia de esa construcción y excelencia de construcción de este violín. Entrando a la neurociencia, musicoterapia, vemos que el rey Saúl se atormentaba por problemas que tenía de índoles espirituales y buscaban al rey David para que le tocara el arpa para mejorar su estado psiquiátrico de alteración e irritabilidad. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y de los ciegos, es una mártir de la Iglesia Católica que se celebra el 22 de noviembre. En la antigüedad existía el trivium, el quadrivium. El quadrivium, que era el más importante, abrazaba la aritmética, geometría, astronomía y la música como elemento fundamental en el desarrollo del ser humano. La música, como es un lenguaje universal, usted pone un músico dominicano, un chino, un haitiano, un africano, un francés, le pone la partitura ahí y el director con la batuta autoriza y salen tocando todos sin conocerse, sin hablar el mismo idioma, y terminan en el mismo momento, comienzan juntos y terminan juntos. O sea, se cree que a nivel cerebral existió la música primero que la capacidad de conversación y de diálogo del... ¿De dónde vienen las notas musicales? Lo que le llamamos do, re, mi, fa, sol, ahora sí. Vienen de las primeras notas del himno de San Juan. Se tomaron estas notas. Antes era ut, re, la, mi, fa, sol, si. Y como el ut no tenía gran sonoridad, le cambiaron a do. Entonces se trataba de que existiera verdaderamente un pentagrama universal y existían estructuras de pentagrama y escritura musical diferentes de los chinos, japoneses, India, Indonesia. Eso se le debe a la Iglesia Católica que unificó en Francia, España y Portugal y todas sus colonias el desarrollo del sistema escritural que había hecho Guido de Arezzo en Italia. Hablando de grandes músicos, por ejemplo, el caso de Ludwig van Beethoven, yo soy una persona por mi formación cristiana pro-life, pro-vida. ¿Qué sería de la vida de Beethoven si lo hubieran abortado? Su papá era sifilítico y su mamá era alcohólica y le recomendaron que abortaran a Ludwig van Beethoven. Imagínense, sufría de tinnitus que produce un problema neurológico impresionante que muchas personas se suicidan, ese ruido estrepitoso a nivel cerebral. Se fue quedando sordo, tanto así que las últimas sinfonías que escribió ya lo tenían que voltear cuando lo aplauso porque no lo oía, y
para haciendo la novena sinfonía, la inconclusa, agarraba un palo. Hay una cosa muy importante que deben saber todos, y hasta los neurólogos lo he preguntado y no me han dado la respuesta. ¿Por qué cuando grabamos nuestra voz muchas veces no la reconocemos? ¿Es así o no es así? ¿Estamos claros? Y es justamente que la voz tiene dos vías de transmisión, una aérea que va por el oído, el octavo par, y otra que va por la vía pétrea, y ahí hay una reverberancia a nivel cerebral y tú a veces no identificas que por lo que está describiendo, dices, pero sí fui yo que hablé, pero por el timbre no te das cuenta que es tuyo. Beethoven tocaba el teclado y con un palito agarrado con la dentadura la ponía en la tecla para que esas vibraciones llegaran a su cerebro y poder terminar la pieza. Murió probablemente de intoxicación de arsénico. Cuando estaba agonizando en su cama cayó un rayo en la ventana y dijo, el destino me quiere vencer, pero yo venceré el destino. En el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, muy interesante, la gente piensa que ellos son los grandes músicos más importantes de la humanidad. Sin embargo, ellos bebieron de la escuela de Juan Sebastián Bach. Musicalmente hablando, la gente que sabe de música considera que el más grande de todos los músicos ha sido Bach, y no ni Beethoven ni Mozart. Mozart fue el más prodigio, a los 4 años escribió un minué, una vida muy desorganizada, promiscuo, tuberculoso como la mayoría. Antes en la antigüedad se veía que la mayoría de gente inteligente se olvidaba escribiendo libros, investigando, tocando, dejaba de comer y se tuberculizaba. Por eso la gente en las fiestas palaciegas era de mucha honra toser. Pues decían, ay, está tuberculoso, debe ser inteligente. Asociaban la tuberculosis con la inteligencia. En el entierro de Wolfgang Amadeus Mozart fueron prácticamente 8 personas. El que transportaba el carro fúnebre, 2 discípulos, su esposa y esa cosa, murió muy prematuramente y tuvo a Salieri, que le hizo la vida imposible, que le envidió su talento, un gran músico, que existe también, penosamente en la vida profesional hemos tenido siempre un Salieri, pero también los músicos también lo tienen. Hablando ahora de andrología, la aplicación de medicina y la música. En la antigüedad venía una mala tradición dentro de la Iglesia Católica que eran los castrati. Los castrati eran porque castraban a los niños entre los 12 y 14 años, o entre los 8 y 12 después. Le quitaban los testículos para mantener lo que se llama la voz blanca. Muchas personas tienen una voz muy bonita cuando niños, una voz preciosa, angelical. Eso le pasó al famoso cantante Joselito de España, que cuando desarrolló perdió la voz. Entonces, cuando le quitan los testículos, le llamaban soprano maschio en italiano, un soprano varón. Fíjense esos jóvenes, en la cara que tienen, verdaderamente estaban orquidectomizados. Aquí entramos en neuroendocrinología y también en la endocrinología aplicada a las cuerdas vocales. Aquí pueden ver a la izquierda los niños cantones de Viena, pero que todos estaban castrados. Miren cómo ellos, la cara de vergüenza y cómo tienen sus manos enfrente de sus genitales. Pero ya pasados los años, estos niños llegaron aquí, con el gobierno Balaguer lo vi yo 2 veces. Los niños cantones de Viena de estos tiempos ya no son castrados, ¿entiendes? Miren una foto aquí de castración, una escultura, perdón, una escultura de castración de la antigüedad, y eso fue en el siglo XIV, fue decayendo. De eso viene culturalmente lo que se llama atestiguar, porque verdaderamente en la antigüedad, cuando usted quería que le dijera la verdad, cogía un cascanueces y le apretaban los testículos y usted atestiguaba, o sea, decía la verdad. Siempre, si usted era testículo derecho, si le apretaba, si usted era de mano derecha, era diestro, le apretaban el testículo derecho, le dolía más. Si era el izquierdo, le apretaban el izquierdo. Por esa época no había nadie que era ambidestro porque le apretaban las dos bolas. ¿Entiendes? Esos eran instrumentos de tortura y prácticamente de mancillación de la iglesia a lo que consideraban herejes. Dentro de eso aparecieron muchos músicos. Entonces, si el mundo y los gobiernos fueran como la orquesta sinfónica, fuera lo ideal, una sociedad. Apréndanse eso. Esa es la Orquesta Sinfónica de Israel, una de las mejores. Son como familia. Existen 3 grandes familias. La familia de los vientos, la familia de la percusión, las cuerdas. Hay un director supremo, no se discute.
autoridad máxima. Todo el mundo sabe a qué hora llega, a qué hora termina. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar. No tiene que llamarse la atención. Si las sociedades de nosotros fueran así como una orquesta sinfónica, fueran perfectas. Muy importante que sepan, cuando ustedes vayan a la orquesta sinfónica, a ver una orquesta sinfónica, no vayan con celulares activados, no vayan con ropa de brillo, las mujeres, o los zapatos de charol en el hombre y la mujer. No aplaudan los 4 movimientos que tiene una sinfonía, muchas veces lo interrumpimos. Siempre, fíjense bien, adelante, que siempre hay un viejito con una leontina y esa cosa que es muy culto. Cuando haga así, entonces ustedes le caen atrás al viejito, porque ese sabe mucho de cultura musical. Porque se interrumpen las piezas. Cuando usted con director se voltea, es que terminó la pieza. Pero mucha gente, el director se queda así con la batuta, esperando que la gente termine de aplaudir para continuar el segundo movimiento. Eso es una cosa muy importante. ¿Por qué se afina la orquesta sinfónica con el oboe? El oboe es el instrumento que da 440 vibraciones por segundo. Por eso que el grupo de Juan Luis Guerra se llama 440. Porque ese instrumento, oboe, que es muy antiguo, ahí viene en la antigüedad, de 3000 años antes de Cristo, produce 440 vibraciones por segundo. Y ese es el instrumento ideal. Primero afinan las cuerdas y después afinan los instrumentos de viento. La música puede ser relajante, como tenemos instrumentos, como ustedes pueden ver aquí, relajante, y otros que son estimulantes, como son los de la percusión. Dice, el ser humano necesita la música, que es prácticamente musical, su cuerpo, su cerebro. Nosotros tenemos música en el corazón, en la mecánica respiratoria, en los movimientos intestinales, en nuestro cerebro. No es más inteligente el que tiene más neuronas. Apréndanse eso, porque existe neurociencia, estamos en neurociencia. Tiene más intercomunicaciones sinápticas entre los 2 hemisferios cerebrales. Y eso se estimula con la música. No hay una condición, un cerebro más privilegiado que el cerebro de un músico. En la humanidad, de cualquier actividad que usted haga, científica, deportiva, nadie tiene un cerebro más privilegiado que el cerebro de un músico. Inclusive en el cuerpo calloso hay mayores intercomunicaciones entre el hemisferio derecho e izquierdo para comunicarse. Y se ingurgita cuando hay actividades musicales. ¿Entienden? Entonces el cerebro del músico tiene más sustancia gris y más sustancia blanca donde están las actividades de conexiones sinápticas. También es muy importante saber que la música en el ser humano prácticamente es un auténtico impacto del cual es imposible sustraerse. Lo importante es que la música puede afectar la parte biológica, física, neurológica, psicológica, social y espiritual del individuo. No necesita nivel intelectual. Una música te la goza un analfabeto igual que un científico de la NASA. Tiene esa gracia. Y la música no le inventó nada, la música la creó Dios en la propia naturaleza, con el canto de las aves, la caída de las aguas en la cascada, los movimientos en el espacio de los cuerpos celestiales. O sea, eso es algo maravilloso. La música es un patrón, dice, curativo del cual la humanidad se ha servido desde siempre para ayudar a eliminar las tensiones. Desde el siglo XIV ya en España los maristanes, eso lo llevaron los árabes, eran hospitales psiquiátricos donde curaban o mejoraban los pacientes con tratamientos musicales. Tenían una especie de arpas, tenían una especie de liras fabricados, arpas, mandurrias, un instrumento, y también con caída de agua y también con corales especiales para mejorar el estado depresivo en los pacientes. La música puede tener varios ritmos, hay situaciones. La música puede ser excitante porque también estimula la dopamina, oxitocina y endorfina, obteniendo un estado de alegría y bienestar, pero también puede llevar a un estado de depresión dependiendo de qué tipo de música que usted oiga y hasta llegar al suicidio, si lo combina con el alcohol. Porque ustedes saben que muchos bachateros han producido muchos suicidios aquí y no caen presos. Es la única gente que tiene derecho a matar y no caen presos. Entonces, algo muy interesante es que si usted va a estudiar para un examen, no puede tener una música que tenga una tasa de velocidad musical más rápido que la frecuencia cardíaca.
porque le va a excitar, no le va a permitir tener concentración. Si usted va a hacer otro tipo de actividad que necesite acelerar el cerebro y la respuesta intelectual a preguntas, por ejemplo, que se le haga en una especie, vamos a decir, como un careo intelectual, podría mejorar la velocidad musical. Dice que aquí Rudolf Haas ha descubierto que los ritmos del organismo humano funcionan en completa armonía. Nunca nuestro cuerpo son máquinas rítmicas, multidisciplinarias y multidimensionales, verdaderamente que tocan en forma sincrónica de la actividad digestiva del intestino, en sentido neuronal del cerebro. Hay algo muy interesante, como podemos ver aquí. El cerebro derecho es la parte derecha del cerebro creativa, mientras que la izquierda es la lógica en el ser humano. ¿Cómo llega la música al cerebro? La música primero llega por la vía aérea y hay un órgano en el oído interno que se llama el órgano de Cortis, que de ahí se transmite de una diferencia de presión que va por la vía aérea a un estímulo eléctrico. De ahí va al núcleo coclear, ¿entiendes? Al núcleo coclear y después se comunica con los núcleos olivares, después sube a estadios superiores donde va al mesencéfalo y al tallo cerebral y a la médula. ¿Por qué baja la médula? Una parte sube y una parte baja. Por eso usted ve un guibrero que mientras te canta y te toca también te mueve los pies. Esto es neurociencia, aplicada a la música y neurociencia. Entonces, es muy importante que el cerebro se interconectan todos los lóbulos cerebrales a través de la música. No hay una parte del cerebro que quede interconectada en la actividad de la apreciación o escuchar la música. En la Universidad de McGill, Montreal, es la primera vez que se dice que la dopamina es un neurotransmisor neuronal que estimula en su producción y aumenta la música, con la música de nuestro agrado. Eso es muy importante. Aquí vemos en la relación del bien establecido que los componentes esenciales de la ruta melódica acontecen en un giro temporal superior derecho con posible conexión en el área derecha frontales. Prácticamente el octavo par es el principal protagonista de todo esto. Aquí podemos ver dónde están los centros musicales activados. Aquí podemos ver el hipocampo que vincula la memoria musical. Por eso te coge un violinista tocando un capricho Paganini y te dura 40 minutos sin verte un papel, porque eso lo aprendió justamente en esta parte del hipocampo, porque necesita la corteza visual para ver papel de música. Aquí ve la corteza auditiva para oír, el cerebelo para los movimientos musicales y así por el estilo. Aquí podemos ver los diferentes córtex y partes donde está la tonalidad, donde está el ritmo en el cerebro, las letras en el área de Broca, de Wernicke, el córtex visual y el córtex motor. Aquí podemos ver que la resonancia, a medida que se ha desarrollado la neurociencia, las neuroimágenes, nos ha permitido conocer mejor el cerebro y la relación con la música. La resonancia magnética es un proyecto axial, muestra la localización anatómica donde están cada componente participativo de los diferentes puntos anatómicos del cerebro. Dvorak durante la prueba de resonancia. Estos son tanto en ella como un en cerebro la persona de un no violinista música, y una se persona que no activó el toca área de violín. la percepción auditiva. Pero en el cerebro de María, además, se pusieron en marcha zonas relacionadas con la melodía en el lóbulo frontal, así como áreas responsables de la coordinación de los movimientos de la mano. Mire cómo se van conectando el cerebro de la violinista y mire cómo se queda esta persona que no es músico. Mentalmente estabas reproduciendo la pieza musical con los dedos. En John Hawking se descubrió por estudios científicos sobre el cerebro, dice que la resonancia magnética funcional cerebral demuestra que las áreas cerebrales que estimulan en la actividad de la creativa del cerebro musical, no hay ninguna actividad más importante creativa que en el caso de la música, que la música del jazz, porque toca contratiempo. ¿Y cómo nace el jazz? En el Harlem, en Estados Unidos, con el problema de racismo, los negros no lo podían enterrar dentro de la ciudad y tenían que enterrarlo, sepultarlo fuera de la ciudad.
y ellos tenían melodías fúnebres. Llegaba un momento que la tocaban y la repetían tanto que se cansaban. Y llegaba un momento que el trompetista tocaba una cosa, el trombonista le contestaba una cosa, el bombardinista tocaba otra cosa, y venía la improvisación ejecutoria del músico. Y así nace verdaderamente lo que es el jazz, la música de los músicos. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los grandes músicos del mundo, Orgullo de Santiago, donde dice aquí esta palabra muy linda: pianista no es el que toca el piano, sino el que hace hablar. A veces hay que escuchar más música y menos personas. En el caso, por ejemplo, de esta figura tan conocida de Leonardo da Vinci, Da Vinci te podía escribir latín y griego al mismo tiempo, por la autonomía que tenía en los dos hemisferios cerebrales, al mismo tiempo, griego y latín al mismo tiempo, en dos líneas diferentes. Este tipo, que es baterista, te puede hacer 4 ritmos diferentes. En cada extremidad inferior tiene un ritmo diferente y en cada brazo tiene un ritmo diferente. Es un cerebro privilegiado dentro de la clase musical, el de baterista. Existe la epilepsia musicogénica, que es un trastorno neurológico muy frecuente. Clásicamente se describe como una crisis provocada por la música en algunos tipos de personas. La musia, que son personas que no tienen ningún tipo de apreciación ni reconocen los tonos musicales, esos son problemas cerebrales. Y podemos ver aquí que estas situaciones, por ejemplo, en el caso de este gran científico, Sigmund Freud, dice que él tenía gran sensibilidad por la literatura y la escultura, y dice, pero no tiene explicación, con la música soy incapaz de obtener placer alguno. Era amúsico. Aquí podemos ver estudios neurológicos, donde habla de la Sociedad Española de Neurología, donde presenta estudios sobre los daños cerebrales en los pacientes que tienen amusia y fenómenos de distonía y alucinaciones musicales con pacientes que han tomado dipiridamol. Existe también el síndrome de Servan, en la cual hay unos cambios de conducta y de comportamiento en los pacientes cuando se encuentran principalmente con estímulos musicales por un trastorno a nivel del lóbulo frontal. La musicoterapia es la aplicación científica del arte de la música y las danzas con finalidad terapéutica para prevenir y restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental del individuo y física. Estos son 2 orquestas, señores. Un hospital chino y este es el hospital de Barraquel de España, donde se gradúan los grandes oftalmólogos de este país. Bueno, esos son los músicos, que son los médicos que trabajan allá, la enfermera. En su tiempo libre tienen su propia orquesta y se entretienen. Miren qué bonito eso. Eso nos debe servir a nosotros de estímulo. La finalidad de la musicoterapia la musicoterapia no es curar solo con música, sino es un coadyuvante como tratamiento, como dicen en oncología. Aquí la música induce, crea y recrea estados de ánimo que son precisamente piezas fundamentales en el tratamiento. Los niños se hacen más coherentes, menos agresivos, disminuye la crisis verdaderamente irritativa en el niño es más amable, menos agresivo, tiene mayor facultad de aprendizaje y tiene mayor estabilidad emocional. Ese es un gran músico, por la cual la mayoría de los músicos hemos estudiado por los métodos del japonés. Dice, los niños no tienen que ser grandes músicos, sino a través de la música llegar a ser grandes personas. Es difícil usted ir a la cárcel y encontrar un músico. Vaya a la cárcel, para que usted vea que mató a una persona, que hizo una cosa. Músicos, problemas de alcoholismo, muchas veces la droga, pero tienen otro tipo de situaciones. Educación musical fetal, muy interesante. Este tema, para ustedes, se ha demostrado por estudios científicos en diferentes universidades que a los 16 semanas el niño, cuando se le pone música, y no todo tipo de música, porque hay música para cada tipo de tratamiento, el niño mueve la mandíbula y saca la lengua, controlado por sonografía y poniéndole la música en el vientre a la madre. Por eso existe el sistema Mozart, que todos lo conocemos, Baby Mozart, que se educa, vamos a decir, in útero al niño en la parte musical. Este es mi gran amigo, el doctor Rubén Sillier, que murió,
estábamos haciendo un trabajo de investigación que ahora le explicaré. Él hizo neurología en Inglaterra y mientras hacía neurología, su esposa, que está ahí, esa niña, estaba en la barriga en Inglaterra y la mujer le cogió con oír a Vivaldi La Primavera todos los días. Todos los días. Cuando termina su especialidad y sus condiciones diplomáticas, regresan al país y a la niña como de 4 o 5 años, ella pone a Vivaldi, la oye en la emisora y la niña comienza a tararearlo sin ningún tipo de falla en la ejecución melódica cantada por la niña. Le digo, ¿ya no has oído eso? Dice, mami, yo nunca le he oído, pero yo me la sé, le dijo la niña. Ahí nos juntamos y comenzamos a estudiar lo que yo propongo con un equipo médico de Japón, lo que se llama el fenómeno del oído musical abdominal transplacentario de la embarazada. Con unos equipos, la situación hemos paralizado con la muerte del Dr. Cillier, la cual estamos buscando la vía de cómo le llega la música al niño, porque no es por la vía vaginal, ni por la boca de la mamá, ni a través de la piel, ¿entiendes? Entonces, esto es muy interesante porque el niño comienza a aprender desde el vientre. Esa es mi hija, embarazada, yo le tocaba y el niño me daba patada al vientre, hay patada cuando le tocaba, y acabado de nacer, recibió su primera clase. No porque sea mi nieto, tiene 1 año y tiene un desarrollo psicomotriz de un niño por lo menos de 2 años y medio, a base de la educación musical in útero. Se ha demostrado, no estoy hablando inventos y cosas, miren las referencias que tenemos aquí, la música barroca durante la fase latente del trabajo de parto, ya que sus nobles virtudes estéticas y auditivas y sus características técnicas musicales median la relajación y bienestar de la parturienta. Los fundamentos fisiológicos involucrados en la aplicación de este método dicen que relajan. Hay una relación con el beneficio que aporta la música barroca al facilitar el efecto de la beta-endorfinas. Por otro lado, con la eliminación de ruidos parásitos de la sala de parto, se atribuye además en la eliminación de los mediadores químicos del estrés materno. Miren aquí lo que es la educación musical en los niños. Ustedes han ido, como ginecólogos saben más que yo, y obstetra, que es una sala de neonatología, es un griterío que no lo soporta nadie. Esos son estudios que se han hecho donde las enfermeras están entrenadas musicalmente y le tocan el violín a los niños se mantienen en un mutis, calladitos todos. Aquí podemos seguir con la musicoterapia. La musicoterapia en ansiedad y bradicardia y anestesia. En el hospital Ramón y Cajal dice que la música no solo se reduce la ansiedad de los pacientes antes de entrar al quirófano, sino que supone niveles menores de sedación, hasta en los animales. Por ejemplo, en uno de los famosos hospitales veterinarios de Colombia se ha demostrado que necesitan menor tiempo de recuperación, menos analgesia y menos medicación en los animales, la música. ¿Estamos claros? Y aquí podemos ver que un grupo de científicos con la musicoterapia hace un tratamiento complementario para tratar la ansiedad y lograr disminuir la dosis e intensidad de los analgésicos. Aquí tengo esa foto, es un recuerdo, estábamos con el doctor Christian Berna, estoy aquí, fue el que operó a Balaguer con un aneurisma popliteo. El doctor Christian Berna, Die operaba con la 9ª Sinfonía de Beethoven, siempre, y vestido de negro. El hospital tenía 25 pisos y prohibía a los residentes utilizar ascensor porque tenían que tener salud cardiovascular. Aquí a nivel de los riñones, la música ayuda a la expulsión del cálculo porque produce miorrelajación de la musculatura lisa del uréter. Musicoterapia en cáncer, estudio en Cochrane, lo pueden buscar, nada está inventado aquí, todo es una conferencia científica de la música. Se ha demostrado que los pacientes crean una nueva actitud de esperanza, de mejoría de la actitud de lucha contra su enfermedad, necesitan menos analgésicos y levanta la inmunidad del paciente oncológico. Ustedes en el área de maternidad
tiene obstetricia, y obstetricia opera muchísimo cáncer. Señores, la música es tan grande, tan grande y tan grande, que han utilizado en la planta estudios de investigación y han puesto electrodos con diferentes tipos de música en la planta. A lo que le ponen música clásica, las ramas crecen mucho. Y la que se le pone música como rap y cosas así, las ramas se decaen y se atrofian y no crecen. Y yo estoy en serio hablando de eso. Ya eso es muy importante. Pero este señor, cuando yo estaba de 15 años, iba a mi casa enamorado de mi hermano. Primero había que conseguirse el cuñadito. Y él había estudiado en Israel y fue su ministro de Agricultura en la época del doctor Antonio Guzmán, del presidente Antonio Guzmán. Y aprendió que los claveles crecían mejor con música de violín. Estamos hablando ya, vamos en diferentes niveles de gradación. Pero también los músicos suizos han demostrado, los ganaderos, que la vaca da más leche con música. Esos son los músicos suizos, aumenta la cantidad de producción de leche con música, mírenlo ahí. La maravilla de los músicos. Súbelo aquí, súbelo. Esto fue cuando el COVID, en el zoológico de Alemania, estaban todos los animales deprimidos, recostados, tristes y esas cosas. Y ese pianista alemán llevó el piano a tocarlo y miren lo que sucedió en el zoológico. Cómo levantó el espíritu de los animales del zoológico. Increíble. Señores, ya Trujillo en la Hacienda Fundación utilizaba música para sus vacas para que dieran más leche. El jefe. Miren el efecto de la música. Quiero motivar a los estudiantes de música para que retarden al Alzheimer. Si ese perro puede tocar, ¿por qué ustedes no pueden poner a estudiar música? ¿En serio? Mira. También se ha demostrado a los científicos de la NASA que la traslación de los cuerpos celestiales emiten sonido, unos sonidos impresionantes que muchas veces no pueden ser captados por el oído del ser humano, pero sí por su aparataje de científicos de la NASA. El Hospital Regional de Málaga ha llevado a cabo por primera vez en Europa una intervención para extirpar un tumor en la que se ha realizado un mapa de la corteza cerebral del lenguaje musical de un joven músico de 17 años que se mantuvo despierto en la operación y tocó el saxofón para evitar secuelas. La intervención tuvo lugar el pasado 15 de octubre y se prolongó 12 horas en las que el paciente, Carlos Aguilera, ayudó al equipo médico a identificar las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, contando números, leyendo frases e interpretando fragmentos de algunas piezas musicales. Para ello, tan solo se le administró sedación y analgésicos durante la operación, con el fin de que estuviera despierto y se pudiera realizar la estimulación eléctrica del córtex, el manto de tejido nervioso que cubre la superficie del cerebro. En los músicos profesionales, el hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor implicación en la comprensión y ejecución y detener los temblores de las manos que le impedían tocar bien. Otro músico con Parkinson espera que después de 7 años con la enfermedad pueda volver a los escenarios. Al difundir esta operación, que miles de internautas han seguido en directo, artista y equipo médico pretenden quitar el miedo sobre las operaciones que requieren al paciente despierto. La grandeza de la música, eso fue uno de los más grandes directores de música que ha tenido la humanidad, junto con Zubin Mehta,
desarrolló un Alzheimer, pero la última capacidad que pierde un paciente con Alzheimer es la capacidad musical. Se ha descubierto un método musical para desarrollar estudios preventivos y también de estudios para ver los pacientes que pueden desarrollar un Alzheimer a través de la música. Aquí tenemos el famoso cerebro de Albert Einstein. Una vez un estudiante le preguntó en la escuela, que es difícil era preguntarle la ley, la fórmula que él había creado, la relatividad en números. Y él le dijo, yo te lo voy a explicar muy fácil, la ley de la relatividad. 1 hora sentado al lado de una chica bonita, preciosa, agradable y con bonito cuerpo, parece 1 minuto. Pero 1 minuto sentado arriba de un fogón parece 1 hora, le dijo él. Entonces, el cerebro de Albert Einstein tenía algunas diferencias de nosotros. Él pidió que fuera incinerado, pero él dijo por un médico, este médico, él le cedió en esa fecha de 55 para que hiciera corte del cerebro y lo estudiara, la cual parte del cerebro de Einstein se robó, y habían algunas modificaciones, por ejemplo, la protuberancia a nivel frontal, a nivel occipital. Es un cerebro muy diferente al de nosotros, y aquí ustedes pueden ver los diferentes años que se realizaron estudios de este cerebro tan prodigioso como fue de Albert Einstein. En colofón, la música activa las regiones del cerebro que están involucradas con el movimiento de la planificación, la atención y el aprendizaje. Genera la liberación de dopamina y produce placer, alegría, motivación, también mejora el humor. Fortalece el sistema inmunológico, crea experiencias emocionales positivas, permite al paciente con daños cerebrales severos recordar cosas personales. No se concibe que un consultorio médico y una clínica no tenga una música ambiental, se lo digo, en el área de espera. Eso es fundamental. Y cuando uno va al odontólogo, en la época que me tocó a mí, que eran el aparatico que hacía la turbina, que tú te sentabas afuera oyendo la turbina, que eso producía un pánico tétrico en uno. Eso es otra de las áreas que deben ser protegidas por la música. Alivia el dolor, pacientes de cirugía oyen música antes, durante y después de su procedimiento, demuestra un índice menor de dolor, además de ansiedad, está reducida. Aquí podemos ver que la música ayuda a la producción de hormonas reguladoras del estrés, el cortisol, el cual mejora el uso de la glucosa. También aumenta la sensación de altruismo y ennoblece el espíritu del hombre. La música que disfrutas te hace más amable con las demás personas. Si eres músico que disfruta de tocar un instrumento, tu cerebro, dice, responderá de forma simétrica al ejecutarlo. Las áreas del cuerpo calloso del cerebro aumentan de tamaño mientras se ejecutan las piezas. La música relajante reduce la tensión arterial. Hasta 20 milímetros de mercurio de presión puede disminuir la presión arterial, la música. No tipo de música. Aquí podemos ver, al oír música mientras se toma el examen, mejora los resultados. La musicoterapia durante el parto reduce la ansiedad postparto, el dolor. Además aumenta la satisfacción y previene la depresión postparto. Aumento de la musicoterapia puede prevenir el desarrollo de tipo crónico de tinnitus, mejora la duración y la intensidad de la concentración, aumenta la eficiencia y realizar acciones de trabajo de una forma más cualitativa y calitativa. Aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de patologías y los autores que se les recomiendan para diferentes tipos de patología, como ustedes lo pueden ver. Ese amigo mío tenía en ese momento 77 años, vegano, Tony Berrido. Y me dijo, quiero que me dé las primeras instrucciones de piano. Ya tiene 80 y pico de años y tocando muchísimo piano. Aquí nadie tiene 80 años. Estudia música. La mejor gimnasia no es esta, sino la gimnasia que mejor se hace a través de la música. Albert Einstein era músico, tocaba piano, tocaba violín.
Hay una cosa muy famosa que todos conocen, el Triángulo de la Bermuda, que se han perdido muchísimos barcos y esas cosas. Aquí yo le llamo el Triángulo de la Bermuda musical, que está constituido por República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, México y así por el estilo. Y es donde se han producido mayores cantidades de ritmos en el mundo más famosos, en este pedazo del continente, de la cual nosotros formamos parte. Aquí podemos, una nota cultural, a Johnny Pacheco, orgulloso de los que son de Santiago, que creen que la salsa es puertorriqueña, y no es así. Ellos fueron a tocar con la Fania All Star en Europa, y era un ritmo nuevo, y le preguntaron qué tipo de ritmo. Y como él, como buen dominicano, en la salsa, las mujeres cuando cocinan mezclan mucho condimento, dijo, eso es como una salsa. El tipo periodista, salsa, salsa. Y ahí viene la salsa, pero la salsa también es dominicana, aparte de merengue, la bachata y todas las cosas. Según un estudio que se hizo en Alemania en 1980, que son un concurso sobre la pieza más bella que se ha producido en la humanidad, se concluyó que fue el Cóndor Pássaro, por cultura musical. Este es el único instrumento que me ha gustado estudiar, que no he podido estudiar, es la gaita. Para ser un buen gaitero hay que gustarle el whisky y usar la falda escocesa. Mi esposa me dijo que yo me pongo una falda de esa, me bota de la casa. Por eso no lo he estudiado. Miren, aquí ustedes pueden ver de una vaca, como les dije, usted le pone la excelencia de la literatura en el mundo, el Quijote, no da más leche. Le pone la excelencia del arte plástico, la Gioconda, y no da más leche. Le ponen los dólares americanos y tampoco da más leche. Entonces, si le toca violín, da más leche. Johnny Ventura, el guirero, dice, Juan Bosch perdió unas elecciones porque dijo que el guirero no era músico. Y la asociación de guireros de la frontera, de Santiago hasta la frontera, eran como 10.000. Y por 10.000 tú ganas una elección en la piedra. O sea, fue un gran error de don Juan. Aquí dice, este gran poeta, René del Risco, dice, oye Santo Domingo a tus chivos cantándole a tu tierra después de muerto. Quiero decirle, este Catarey, famoso tamborero dominicano, que la tambora del lado derecho tiene piel de chivo y del lado izquierdo de chiva, porque hay un flujo hormonal diferente. El palo, cuando tú le das con el palo del lado derecho, en la piel del chivo, suena más agudo. Y del lado de las mujeres, un poco más destemplado, porque por el tipo de hormonal de influjo de la piel. La chiva. Miren aquí, Pablo Milanés, para que ustedes vean que no soy yo que ataco a la gente de Dembow. Mira lo que dice Pablo Milanés. El reggaetón no es música, es un recitar de cosas groseras. José Antonio Molina, gran músico, glorioso dominicano, que ha acompañado a Pavarotti, a José Carrera, a Plácido Domingo. El reggaetón refleja el deterioro de la sociedad, para que lo sepan. En la época de COVID, nosotros formamos un grupo, se llamaba Covidiano. Yo fui que le busqué el nombre como una burla a la enfermedad. Sin embargo, la enfermedad se burló de nosotros. Se llevó a mi mejor amigo, saxofonista, profesional, odontólogo, cirujano de boca. En nuestra vida hemos estudiado 15 instrumentos convencionales y 20 instrumentos de percusión. A mis pacientes que han tenido traumas desde el punto de vista anestésico con la raquianestesia, la situación de los ambientes quirúrgicos, le he tocado, y los resultados de ellos, cuando tú le entrevistas en el postoperatorio, si han tenido menos dolor, mayor complacencia, se han sentido satisfactoriamente y ha sido muy positivo. Si las arterias se dilatan hasta 20 milímetros de mercurio oyendo música, yo estuve haciendo un estudio sobre las venas. ¿Qué sucede? Poniéndole música clásica en un cuarto semioscuro, acostada a la paciente, le medía el diámetro de la vena y 45 minutos después le medía el mismo diámetro de la vena y me di cuenta que podía variar de 0.2 a 0.4 milímetros el diámetro de la vena sin producir cabalgamiento de las válvulas. El estudio después lo modifiqué en personas ya, mujeres después de los 65 años, porque era muy peligroso un consultorio a media luz, poner una música así y cosas, con el esposo afuera. Yo no estuviera con ustedes dando la conferencia ahora, me hubieran matado hace años. Mi profesor Fran Hernández dice, cuando las palabras fallan, la música habla. Dice, si eres mi sol,
te quiero, mi lado, a mi lado. Qué lindo. Este individuo, Andrés Rieu, ustedes lo conocen, el mundo fuera diferente si cada militar se cambiara sus armas de fuego por un violín. Y esto fue lo que crearon en Venezuela el señor José Antonio Abreu, un gran musicólogo que creó el sistema de orquesta, que comenzó con instrumentos reciclaje, tomó todos estos niños pobres y los sacó de la delincuencia. O sea, la música reivindica y dignifica a los niños y le da una profesión para vivir. ¿Entiendes? Aquí tenemos que incentivar en los ministerios. Los ministerios de Cultura son prácticamente olvidados en presupuesto en la República Dominicana, en los países del tercer mundo. Hay que estudiar música para que ninguno de ustedes se me aparezca con un Alzheimer en La Vega, de que van para Jarabacoa un motor con la novia por ahí o la esposa. De esta forma, hay que evitar el Alzheimer. Eso fue en 1999. Juan Espínola fue un músico vegano que murió tuberculoso a los 33 años. Y cuando vomitó, dejó parte de su cara, su rostro en el papel que estaba escribiendo. Ese señor dejó más de 200 y pico de piezas compuestas y fue quien introdujo el merengue en la sociedad en el 1923. El primer merengue que llevó a la sociedad. Él lo agarró de gancho porque el merengue se tocaba en el campo y el presidente Espaillá de Moca lo consideró como muy ruidoso y prosaico. Pero este hombre que dignifica el merengue y lo lleva a la alta sociedad dominicana, Juan Espínola. Y verdaderamente hicimos un concierto con los mejores músicos del Cibao, de viento, y se grabó en la RCA Víctor el CD sobre él. La música es la ciencia del orden y eleva todas las almas hacia lo bueno y lo justo y lo bello. Dice, la risa es la música del alma. Y con esta preciosa palabra de nuestro gran Juan Luis Guerra, dice, dominicana fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón, abren tus alas, surcan los cielos y llena de gloria. Paz y honor, Juan Luis Guerra. Muchas gracias, muy amable.